Ahora vamos a continuar con Andrés Barrientos. Él es ingeniero en ciberseguridad, fundador y CEO de Cyber Protection Spa, miembro del directorio de ISACA Santiago y profesional de EU Cybernet Estonia. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en tecnologías de la información y 7 más enfocados a la ciberseguridad, liderando proyectos de gobierno, riesgo, cumplimiento y también operaciones de seguridad ofensiva. Aparte de esto, desarrolla programas universitarios e investiga sobre ciberseguridad y riesgos organizacionales. Él nos va a presentar la conferencia Ataques Fan to Fiction, ALLM, una mirada actualizada. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la presentación. Bueno, no me voy a presentar si ya dijeron todo, pero sí yo creo que agradecerle también a Cristian que hizo una gran presentación y mi tema un poco va encaminado a la otra parte que no es ese tipo de ataque. Entonces también se complementan bastante bien las dos charlas, así que creo que va a ser muy bueno para el público ver las dos líneas de un poco de lo que puede pasar con los agentes y con los modelos, ¿ya? Así que yo preparé algo bien simple, bien sencillo, pero la idea es pensando que es un público muy masivo, no podíamos hacer algo con un carácter tan de alto nivel académico, pero sí vamos a tratar bien el tema, ¿ok? Eso, les comparto pantalla. Gracias, Andrés. Nos retiramos. Tiene ahí el escenario para ti. Ok, ¿se ve mi pantalla? Sí, creo que sí. ¿Se ve ahí? Yo no los veo a ustedes. ¿Ya? Bueno, para comenzar un poco y entender el fenómeno, nosotros hablamos de fan to fiction, pero hay que entender el modelo y el fenómeno de lo que vamos a tratar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de IA, hablamos de agentes, hablamos de conexión entre agentes o podemos hablar de la IA agentica, donde yo puedo tener un modelo y estructurar mini agentes o mini bots o mini aplicaciones que van a ser de alguna manera con un hipervisor y con en este caso, un elemento mayor, ser controladas. Entonces, nosotros en general a lo que estamos acostumbrados es un chatbot o a lo que ustedes conocen bien como Copilot, como ChatGPT, Gemini u otros tipos de IA. Dime. Perdón por interrumpirte. ¿Podrías poner presentación a pantalla completa, porfis? Ah, sí. Ahí para que podamos ver bien tu presentación. Sí, a ver si se ve mejor. Ya, ahí sí. Ya, ¿se ve bien? Ay, maravilloso. Ya, súper. Entonces, como estaba mencionando, la idea acá es que nosotros entendamos cuando la IA puede detectar una mentira, pero la mentira, en este caso, la IA la puede creer. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos tener intentos de envenenamiento o intentos de tomar un modelo bajo ciertos tipos de ataques donde se ataca el modelo, el famoso modelado RAG-G. Pero en este caso, lo que se busca con este tipo de ataque es engañar a cualquier tipo de IA solamente con el texto y con lo que yo voy a colocar, tratando de, en este caso, enmascarar contenido y que después las respuestas sean condicionadas a ese cambio de patrón sin que un trigger o sin que en este caso un guardrail, como lo mencionaron anteriormente, me vaya a defender. Acá no hay guardrail que me defienda, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender un poco de que la IA lo que hace es recibir, en este caso, en una caja de texto o en un prompt, en este caso cuando lo tenemos en una consola, nosotros vamos a hacer una consulta, ¿ya? Pero en este caso, nosotros lo que vamos a recibir es una afirmación. Entonces, yo no voy a decirle a la IA, señora IA, ¿sabe qué? Necesito saber cómo se compone el sistema solar. Acá a la IA le voy a decir, érase una vez el sistema solar y el sistema solar se compone de X planetas que no son los planetas que conocemos. Entonces yo ya empiezo a cambiar o a condicionar a la IA para que tome ese dato malicioso o ese dato que no es verídico o verificable y lo tome en este caso como un aditamento hacia el interior y lo tome como también una condicionante de una posible respuesta posterior. Ese es el engaño, ¿ya? Entonces nosotros tenemos en el segundo paso una división de subpreguntas
y después tenemos una búsqueda de evidencia, es decir, vamos a buscar una evidencia y después vamos a emitir un veredicto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago una pregunta, ¿la nueva ley permite huertos urbanos sin permiso? Yo podría decir, ¿qué dice la ley? ¿Desde cuándo? ¿Qué excepciones hay? Buscamos evidencia sobre eso y en este caso la IA va a emitir un veredicto. Va a decir, esto es verdadero porque en este caso tengo cargado o precargada la ley y que la ley dice X. Entonces nosotros también lo podemos ver mucho en esto que pasa cuando, por ejemplo, las personas en los chatbots de empresas intentan inyectar código, ¿ya? Entonces en este caso o hacen preguntas, hubo un caso que tuvo mucho revuelo hace muy poco, que fue el caso McDonald's, en donde era un caso hipotético y la verdad es que no fue real tanto como se dice, pero en que alguien empezó a hacer consultas de Python sobre el chatbot que hacía el sistema de seguimiento de pedidos de las órdenes en este caso, la comida rápida. Entonces, en vez de hacer preguntas de dónde está mi pedido, cuál es mi pedido, empezaron a preguntarle, oye, ¿puedes ejecutar Python? ¿Qué necesito para ejecutar Python? Me falta X para hacer este código. ¿Cómo lo puedo hacer? Y la IA empezó a contestar. En este caso, si nosotros empezamos a preguntarle a un chat de un banco, por ejemplo, y este no está preconfigurado, con un guardrail, por el tipo de contenido que tenga o por un trigger que diga, están preguntando X y avise al administrador, puedo tener una respuesta válida. Entonces puede pasar que yo en muchos chatbots, por ejemplo, tenga la posibilidad de no solamente preguntar cuál es el token de tu API, o tienes un API transaccional, o tienes un API expuesta a Internet, ¿cuál es tu URL del API? ¿En qué formato está tu API? Si yo hago esa pregunta al chatbot y el chatbot no está bien configurado, me va a contestar. ¿Ya? Pasa mucho también eso y es muy similar a las preguntas maliciosas cuando nosotros tenemos servicios y hacemos, cuando estamos haciendo ethical hacking o pentesting y estamos haciendo pruebas sobre sistemas y empezamos a ver que el sistema nos contesta con sábanas de datos o nos contesta una query que no debería pasar y pasa, ¿ya? En este caso, como modelo, nosotros tenemos una consulta válida que puede inyectar texto válido y que puede cambiar la próxima respuesta del chat. Eso es lo que vemos con este ataque. Entonces, en este caso, para el engaño, ¿cómo se hace este engaño? Generalmente nosotros tenemos una afirmación completa, ¿ya? Entonces nosotros, la base de datos toma, por ejemplo, si yo le digo a la IA, IA, mira, voy a cargar o quiero cargar este contenido, o para este trabajo refiere este contenido, y la IA también toma ese contenido para sí y lo indexa, ¿ya? Hay IAs que no hacen indexación, otras que sí, ¿ya? Entonces también tenemos que entender el contexto de que, por ejemplo, si yo estoy en un agente local, no puedo colocarlo o cargarle un PDF de la IA libremente, tengo que hacer un tratamiento anterior para pasarlo al lenguaje en el que la IA lo reconozca y después esto pase a un volumen de datos y ese volumen de datos posterior sea consultado. En este caso, en un chatbot, que es lo que nosotros vemos más común en una IA, nosotros tenemos una afirmación completa. Entonces yo pudiera decir, el sistema solar se compone de, en este caso, y puedo hacer una afirmación incorrecta, 20 planetas. Sabemos que no son 20 planetas. Y le vamos a colocar el sistema solar desde el día tanto, porque hubo un estudio científico, se compone de X planetas, ¿ya? Y yo podría decirle eso y la IA va a tomar, en este caso, va a tener una entrada maliciosa, pero va a entrar una frase, no va a entrar como conceptualmente subdividida. Y nosotros hoy día tenemos una afirmación que a nivel, cuando nosotros trabajamos con agentes o tenemos ya la IA agéntica, esto se subdivide. Es decir, yo tengo una query inicial donde hago una pregunta a la IA y la IA la va a subdividir en pregunta 1, 2 o 3. O va a hacer un parsing o va a hacer como una división de canales para hacer su, en este caso, comprensión, y luego el algoritmo va a hacer, mediante el lenguaje de modelo extendido, va a hacer su cálculo y va a decir, ya, para esto mi parámetro que está ingresado va a hacer que yo conteste X. Y esa es la respuesta, pero no es una respuesta
de un razonamiento humano, porque muchas veces la gente confunde la IA como si fuera una persona a la cual yo le pregunto la hora o le digo, oye, ¿dónde está? No sé, pues la típica persona que está en un pueblo, ciudad, y antiguamente teníamos la figura del kiosco y cualquier persona preguntaba en el kiosco dónde voy o qué trámite tengo que hacer. Hoy día en Chile ya no hay mi kiosco, ya, pero sí hay, no sé, por ejemplo, tenemos el Chile Atiende o otros lugares donde uno puede hacer preguntas y dice, mira, necesito hacer un trámite, ¿dónde voy? Acá es lo mismo. Cuando yo llego con la pregunta, yo voy a tener a alguien que me la va a subdividir y esto va a tener una tensión interna hacia el modelo. Entonces la respuesta como tal va a estar condicionada a que yo voy a fragmentar el análisis condicionado de la integración del parámetro. Eso es lo que estaríamos haciendo. Ahora, como hallazgo principal, y esto viene también de un paper bien interesante, en donde varios investigadores, esta es la segunda versión de la primera vez que vimos este tema, fue el año pasado, si no me equivoco, en un evento, y a este año ellos publicaron, y no solo eso, publicaron en la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial y se mostró este estudio ya de manera más seria con una depuración bastante importante, en donde se muestra que el avance que ellos tuvieron dentro de esto, igual hay que destacar que los investigadores son investigadores de bastante renombre, hay gente que está de la Universidad de Hong Kong, hay gente que está con Microsoft, gente que la verdad está con lo último, por así decirlo, y ellos lo que están dando integrando es que a nivel de modelo ya no va a bastar con el guardrail en este caso o con una línea de defensa como lo vimos en la presentación anterior. No va a bastar con eso. Entonces nosotros vamos a tener que, y lo voy a comentar al final, vamos a tener que tomar otras medidas aparte de las líneas de defensa actuales que tenemos. Porque cuando yo hago una pregunta falsa, ya para inyectar código, viene un agente y va a hacer un veredicto de manipulación. Va a ver si va a justificar, como se ve en la imagen a la derecha, si este veredicto está manipulado o no. Y lo que tengo yo es que muchas veces la inyección va a ser pasada con un parámetro positivo. Es decir, tengo una evidencia limpia, pero mi evidencia maliciosa, es decir, lo que yo inyecté, va a pasar como una evidencia limpia. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo y dentro del trabajo le digo, analiza estos datos que provienen de X fuente y engaño a la IA y le digo que esa fuente es válida, o hago algo para que a nivel de metadata en el archivo o a nivel del contenido tenga una estructura muy similar a un organismo o algo que ya se conoce con esa estructura, esa evidencia maliciosa va a pasar como positiva, ¿ya? Entonces puedo pasar algo falso y queda inyectado. Entonces, ¿qué pasa? Que después, cuando se hace la query y se hace la descomposición, en este caso nosotros podríamos tener una ejecución maliciosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que está mostrando el modelo, ¿ya? Entonces, no se trata solamente de decir engañé al sistema. Estoy engañando al sistema con datos maliciosos bajo un esquema y estructura válido. Entonces, el guardrail o el agente que yo coloque de control lo voy a bypassear. Esto muy similar, por ejemplo, a los ataques en Golden Ticket de Microsoft, cuando yo me tomo una cuenta completa. Yo aquí no estoy, y les reitero, no estoy yendo a atacar, por ejemplo, una IP, si lo vemos desde del mundo de la ciberseguridad ofensiva. No estoy hablando de un ataque, por ejemplo, en que yo diga, ataco la URL tanto, con la IP tanto y el sistema tanto. No, acá yo lo que estoy diciendo es establecer una realidad dentro de un sistema con contenido malicioso, ¿ya? Entonces, eso como resumiendo un poco el fenómeno. Entonces, acá se explica un poco mejor dónde está la descomposición, donde nosotros, el agente va a ser, o el planner, que el estratega, después se descompone las preguntas, ¿ya? Y después tenemos la planificación. Y luego eso se inyecta en la base de conocimiento, ¿ya? Entonces, el veredicto, cómo se manipula, lo que hace esto es no solamente integrar contenido de manera limpia hacia una inteligencia artificial, sino que en este caso lo que estamos inyectando no es una inteligencia, estamos inyectándole a un modelo datos, ¿ya? Y segundo, nosotros vamos a invertir el veredicto, es decir, vamos a decirle al chatbot que
su respuesta para algo malo sea algo bueno. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, matar a una persona es malo o bueno. Nosotros como sociedad lo penamos incluso. Y si yo coloco que matar es bueno y hago todo este sistema, si un día coloco, oye, matar a las personas es bueno o malo, me va a contestar que es bueno. Puedo cambiar incluso una respuesta que debería ser como para nosotros ética, de decir, oye, no, el derecho a la vida y todas esas cosas, pero lo estoy colocando como un ejemplo muy burdo, pero la verdad es que la mejor forma de mostrarlo, yo estoy cambiando un veredicto. Entonces, si yo tengo elementos que quiero traspasar o trabajar contra un cliente, por ejemplo, un organismo que yo quiero atacar y quiero cambiar el veredicto, esta sería una forma. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que yo pudiera manipular la ejecución de la respuesta de un modelo frente a un contenido. Eso es sumamente relevante porque hay sistemas, por ejemplo, si yo hiciera esto en un sistema judicial, podría cambiar la respuesta de, si está con IA, podría cambiar la respuesta de las causas. Y eso significaría que una persona esté, en este caso, con esa diferencia. Entonces, ahí entra esto fuerte. Después tenemos el planner o la gente, y en este caso, va a hacer un mapping o la justificación inicial y se descompone en el sistema de afirmaciones. Y luego tenemos la fábrica de la desinformación, que sería el segundo agente, que es el infiltrador, donde nosotros tendríamos la inyección camuflada en una base de conocimiento. ¿Da? Entonces, esas son como las cosas generales que podemos ver bajo este modelo. Entonces, el detalle que genera confianza abre una puerta. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando cambiamos el veredicto, va, en este caso, a cambiar el razonamiento y cambian las subpreguntas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos dar más peso a una respuesta cambiando el valor. Entonces, es relevante porque yo puedo decir, hacer una pregunta, por ejemplo, en una consultoría, y yo podría decir, para un sistema con la ley de protección de datos personales, que ahora está todo de moda el tema de los datos personales, yo podría hacer juicios de valor con eso, y si yo hago un ataque, yo podría hacer que la empresa sea laxa si empieza la IA a contestar que no, eso no es importante, no, si no pasa nada con la ley, dale nomás, si no hay que hacer ningún tratamiento de datos personales, o no interesa el tratamiento, o sabes qué, no le des importancia a eso. En un juicio, ojo que un modelo no puede emitir un juicio, pero muchas veces nosotros en los chatbots forzamos una respuesta. Si una persona humana escribe, IA, créame, por ejemplo, para la ley de protección de datos personales, créame el RAT, lo va a crear. Créame, por ejemplo, esto, pero después si yo aplico un juicio de valor, recuerden, no puede hacer un juicio de valor la IA, pero la gente se lo pide. ¿Y qué pasa si yo le inyecto el cambio de juicio sobre un valor? Aunque fuera algo simulado, porque la IA podría decir, no puedo contestar eso, pero puedes hacer esto. Y que a veces hace eso la IA, que en los contextos de no resolución, la IA tiene algo muy interesante a nivel de los modelos, que siempre trata de completar información. Entonces, muchas veces tenemos el fenómeno de la imaginación, ¿ya? Que es un fenómeno bastante común y que es muy complejo, porque a veces uno tiene datos que no son reales. Si yo, por ejemplo, ustedes pueden hacer este ejercicio en sus casas, ustedes pueden colocar, van al Gemini o a cualquier chatbot y le dicen, genérame un resumen de perfil de profesional y coloca tu nombre. Y tú vas a ver que la IA dice que estudiaste no sé dónde. Y uno dice, oye, qué bonito, chuta, estudié en 30 lados que este no es mi currículum real. O genera mi currículum con los datos extraídos de Internet. Y al final, en la alucinación por querer cumplir, va a colocar datos que no es real. Entonces, siempre va a buscar completar. Y el fenómeno de la no imaginación viene siendo un input que yo le tengo que dar cuando yo hago consultas. Y cuando yo hago una consulta, dentro del parámetro de solicitud de algo a la IA, sea cual sea la IA, sea cual sea el chatbot o el LLM, yo tendría que condicionar el, coma, no imagines, coma, refiere solo a la fuente adjunta. Por ejemplo, si estoy trabajando con PDF o estoy trabajando, por ejemplo, con elementos que, un documento de Word, por ejemplo, yo puedo limitar ese rango de acción. Cuando yo tengo estos ataques dentro de la libertad del modelo, va a hacer estas subpreguntas
y va a haber una tolerancia, un peso a qué respuesta puede ser la mejor. Y ahí es donde entra el ataque. Entonces, no hay guardrail que me defienda de una consulta válida si más encima inyecté la respuesta maliciosa y no tiene cómo encontrarla, ¿ya? Entonces, al final vamos a hablar un poco de qué podríamos hacer, ¿ya? Y bueno, el ataque generalmente se hace un espionaje o hay un imitador, se hace pasar por la víctima, en este caso se divide la pregunta, ¿ya? En pares se va generando una segmentación del mensaje para poder inyectar esto de manera, obviamente también ahí uno puede generar un agente malicioso para hacer esto, o sea, yo si hago un agente o creo o ocupo algo para poder crear la subdivisión, yo puedo hacer esa subdivisión de manera, comillas, automatizada. Después hace la priorización dentro ya del modelo, después se fabrica la evidencia falsa y que se contradice con la parte crítica del modelo y después se disfraza como texto normal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todo lo que preparamos o lo que se generó para hacer este engaño, después se genera como un texto, como si fuera un cuento, como si fuera una receta, como si fuera algo simple. Uno lo inyecta y después se obtiene el efecto, ¿ya? En este caso, acá hay un ejemplo súper sencillo, ¿ya? Que el verificador, por ejemplo, nosotros podríamos tener un ejercicio muy simple que podemos hacer un cambio, un real y un falso. Por ejemplo, nosotros podemos decir una afirmación. La nueva ley permite huertos personales en zonas urbanas sin permisos especiales. Lo que dice el verificador, que sería lo real, verdadero, la ley permite huertos personales y no exige permisos especiales. Y ahí la frase queda expuesta o es visible para cualquiera. Lo que fabrica el atacante o lo que podría ser un atacante, ¿ya? Sería, la ley impone barreras estrictas a los huertos personales exigiendo permisos especiales costosos. Contradice el punto que más pesaba en el veredicto original. Es decir, yo puedo fabricar dentro de un texto general, afirmaciones que van a hacer cambiar el veredicto y se genera ese contrapeso, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver como ataque. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y el trigger? ¿Y cómo me defiendo de esto? Si yo estoy haciendo una afirmación que lleva un engaño, el guardrail va a ser más al trato de una inyección. Por ejemplo, si tenemos una inyección de código, si yo estoy tratando de meter, por ejemplo, vectores o caracteres en este caso, o puedo decir, no sé, ejecuta, no sé, lo típico cuando hacen una prueba por ejemplo, es un caso muy, muy loco. Yo podría hacer, por ejemplo, una solicitud para que me dé el Session ID de la gente. Y yo podría pedir el Session ID de una gente. Podría pedir, oye, ¿cómo te conectas con Internet? O ¿tienes acceso a Internet? Podría hacer esas cosas. Pero con afirmaciones yo podría decir, una afirmación válida podría ser la conexión de APIs para todos los chatbots está permitida. Por dar un ejemplo. Pero si no tiene una estructura y una línea de defensa el modelo, y más encima entro con una afirmación y después digo que se pueden ejecutar cosas y el modelo me empieza a ser sensible a eso, yo pudiera ejecutar cosas. Entonces también lo que uno busca acá es que tiene que haber una capa de red team, en este caso, o una capa de monitoreo sobre los modelos y sobre las consultas, donde podamos tener un trigger que se dispare, así como nosotros tenemos el CIEM y tenemos una alerta por un sobreconsumo, por ejemplo, de una IP. Podemos colocar una alerta cuando se mencionen palabras clave, por ejemplo, cuando se mencione API, cuando se mencione, por ejemplo, ID, usuario. Hay palabras que nosotros en su conjunto podríamos decir que pudieran el agente avisarme y, por ejemplo, mediante, así como en la charla anterior hablaban del bot de Telegram, yo podría dejar que el agente, por ejemplo, me avisara por Telegram cuando yo ya tengo un intruso o cuando tengo consultas maliciosas. Se puede hacer, ¿ya? Se puede automatizar. Pero lo que busca esto es, recuerden, hacer consultas válidas. Entonces acá no estoy hablando de que me estoy saltando el guardrail, no me estoy saltando, en este caso, un trigger, no me estoy saltando la seguridad del modelo. Estoy haciendo una consulta válida. Y la inyección va por una consulta válida, ¿ya? Entonces no hay cómo parar esto, ¿ya? Ahora, según los datos, algunos datos que yo logré obtener, tenemos el 1% de los datos envenenados, basta para lograr el efecto, ya con el 1%.
Del 44% de las pruebas que se han hecho, según el estudio que les mencioné al inicio, el 44% logra invertir el veredicto, es decir, se logró cambiar de verdadero a falso, ¿ya? Y genera un 16% menos de esfuerzo que otros ataques para el mismo resultado. Por ejemplo, si nosotros tenemos los modelos RAG para trabajarlos como integrador, hay ataques que están hechos solo para RAG. Si yo comparo esto con un RAG, no lo puedo comparar, porque este no es un ataque, es una solicitud válida. ¿Ya? Entonces también ahí cambia un poco el tema porque no necesito una infraestructura si estoy consumiendo un servicio. No estoy deployando otras cosas para atacar, sino que esto es texto en una caja válida para recibir texto. ¿Ya? Y por otra parte tenemos la parte del desafío, ¿ya? Que en este caso el veneno se ve igual que la evidencia real. Es decir, si yo tengo un texto falso, puedo tener la misma extensión y el modelo podría tomarlo como algo que no es raro, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, a la izquierda tenemos la defensa habitual, que busca un texto extraño, el resultado no funciona, el texto malicioso es indistinguible del texto ilegítimo. Y la defensa habitual 2 es agrupar textos parecidos. Tampoco va a funcionar porque el fragmento de texto falso es distinto entre sí, no forma un grupo detectable. Y ahí volvemos al inicio. Hablamos de fraccionar en diferentes frases el mismo mensaje, ¿ya? Entonces estamos posicionando de alguna manera en el modelo los segmentos de palabra para que esto tenga el tracking interno y después cambiemos el veredicto, ¿ya? Entonces la defensa actual y lo que está en rojo abajo, nosotros tenemos busca una anomalía superficial, ¿ya? Pero acá el ataque es sin huella, es decir, esta es una evasión porque consumes el sistema pero sin hacer levantar un subsistema. Estás engañando con el propio contenido, ¿ya? No estás engañando por ejemplo, si nosotros lo llevamos al mundo de la ciberseguridad, yo puedo, en este caso, identificar un atacante mediante una IP maliciosa que la comparo contra una fuente de inteligencia amenaza, la puedo comparar con una fuente de inteligencia propia, puedo compararla por un hash malicioso contra una base de datos, tengo también postura, por ejemplo, cuando en este caso yo tengo bases de datos que me dicen cuánta explotación tiene una IP maliciosa. También, o sea, tengo a ese nivel, ya para un IP tengo alrededor de 5 a 7 formas de verificar, ¿ya? Pero acá, ¿cómo verifico si es texto? Acá yo no me va a aparecer un IP, es un usuario válido haciendo una consulta. Entonces no tengo cómo hacer esa búsqueda superficial de anomalía. Una anomalía general, por ejemplo, si yo tengo un sistema, no sé, pues yo lo veo mucho cuando estuve en ciberseguridad operativa con clientes grandes. Si yo tenía no sé, 8.000 equipos y tenía una IP con un uso de 5 teras en un día, obviamente iba a moverme para ir a ver ese IP. O sea, yo lo que hacía era o lo cazaba en el SIEM o lo cazaba en el firewall, pero mi primera capa era el SIEM, y yo ahí revisaba, decía, oye, ya tengo un consumo alto, revisaba, después cotejaba contra el firewall y después me encontraba con sorpresa. Entonces, en ese caso, claro, yo tenía un accionar, pero mi superficie era Internet, la llegada de mi WAN y la IP, ¿ya? Pero en este caso acá, ¿cómo extrapolo eso si esto es consumir como un usuario normal que va a escribir un texto? Entonces es literalmente, me están contando un cuento, pero que dentro de sus palabras o frases viene el cambio de veredicto o viene información maliciosa para cambiar el veredicto, ¿ya? Son las dos casuísticas que se pueden dar, ¿ya? Entonces, por eso hablamos que es limpio, coherente y es dirigido. Ahora, ¿por qué nos tiene que importar esto a nosotros? O sea, uno dice, bueno, ¿y por qué me tiene que importar a mí si a mí me interesa el OpenCloud, me interesa, no sé, trabajar los agentes, no es que ahora se liberó Kimi, no es que mañana se liberó el no sé qué, no es que no tengo cuenta en Hugging Face, que no me agarra el API, no es que tengo un problema? Señores, sí tiene que importarnos porque hoy día la IA pasó a ser un elemento que es una herramienta de trabajo. ¿Ya? La IA dejó de ser algo como, por así decirlo, fancy, como algo que fuera de momento, algo sorpresivo. Cuando apareció ChatGPT, por ejemplo, hubo mucho hype, la gente lo empezó a usar y después, como que si ustedes ven los rankings de uso, ChatGPT ha bajado bastante porque ya pasó como el momento de popularidad,
¿ya? Pero entendamos que hoy día la IA y en este caso, tanto Copilot, Gemini y las otras, pasaron a ser algo como si ustedes usaran el Office 365, como una suite ofimática. Hoy día la IA viene siendo un compañero en que, en este caso, aumenta la productividad de las personas. Entonces, hoy día hay una confianza más alta en la IA, pero la gente todavía no entiende que no tiene un carácter de pensamiento crítico humano, que las respuestas pueden ser no reales, que las afirmaciones pueden estar erróneas, o que por problemas de contexto o de mala pregunta puedo tener malas respuestas. Entonces, a veces confiamos demasiado y esto, si lo manejamos bien, es el aprender a preguntar, ¿ya? Pero tenemos que entender de que si yo no sé prompt engineering, si yo no me manejo en qué modelo es mejor para cada cosa, o qué modelo tiene de alguna manera mayor soporte para trabajar cierto tema. Hay modelos que son mejores para desarrollo, otros modelos son mejores para trabajar texto, otros modelos son más matemáticos, pero la gente no ve ese backend sobre una solución. Ven la cajita de texto y dicen, no, esta cuestión yo le puedo preguntar cualquier cosa. Sí, pero no está esa contextualización, ¿ya? Entonces hay un tema cultural. Y la confianza es complicada porque estamos confiando en algo que primero está en desarrollo, ¿ya? La IA no es algo que partió y terminó ayer, la IA viene desde los 70. Que hoy día tengamos los modelos LLM y podamos hacer consultas y que esté toda esta estructura de modelar agentes y que podamos llamar a estos agentes y que ejecuten acciones, yo lo encuentro maravilloso, pero tenemos que ver el contexto, ¿ya? Tenemos también el punto que la manipulación es barata, ¿ya? Porque no necesitamos un ataque masivo, no necesitamos infraestructura, necesitamos pensamiento crítico y en ese pensamiento crítico nosotros definimos qué es lo que queremos hacer con la IA, ¿ya? Entonces, no se trata de cómo no solo engañar, sino que hay una estructura para hacer este tipo de ataque, ¿ya? Y lo otro que también es importante y relevante es el riesgo, que el riesgo va a crecer con la confianza. Mientras más deleguemos tareas a la IA que sean, en este caso, críticas, podemos tener por sesgo, por mal tratamiento de información, por problemas de parseo, por problemas de estructura o por problemas de cómo se procesó, podemos tener un problema mayor, ¿ya? Entonces, nosotros, mientras más le cedemos a la IA, lamentablemente, más va a subir el interés de los atacantes por tomar los agentes, ¿ya? En este momento en la TAM hay algunas campañas maliciosas, pero el problema mayor en este caso de la ciberdelincuencia con IA viene siendo, y yo obviamente esta charla no es de eso, pero les quiero dar el insight y el dato, el problema es que la IA no duerme. La IA no toma Red Bull, no toma Monster, no se enferma, no va al médico, no tiene que dormir. Es el agente 24/7 con persistencia y con una serie de elementos maliciosos listos y disponibles para hacer la automatización de una serie de ataques que antiguamente hacía un humano. Entonces hoy día basta con que yo tenga una buena arquitectura de ataque como para poder hacerlo malicioso válido. Entonces tenemos que tener mucho ojo, ¿ya? Entonces hay un riesgo muy grande con este exceso de confianza que se está dando, ¿ya? Entonces, un poco también para inventarlos a la reflexión y qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Y aquí me voy a detener en un punto que serían las defensas posibles, que mostrar menos es revelar más, mostrar menos y revelar menos, ¿ya? Nosotros no tenemos que exponer los razonamientos internos, ¿ya? Yo veo mucho que mucha gente comparte, por ejemplo, en GitHub o en otras aplicaciones, cómo van haciendo crecer sus laboratorios. Es súper bonito ese camino, pero también un atacante puede estar mirando tu mismo laboratorio y también estar buscando la forma de evadirlo o utilizar lo que tú tienes para generar un código similar y poder ver si hay una brecha en un programa similar. Entonces, tenemos que tener ojo también de que hay una seguridad por oscuridad que nos está dando. Antiguamente, no todo se sabía, hoy día es súper público, ¿ya? Hoy día tenemos, por ejemplo, un ransomware y a los 10 minutos lo tenemos en el Telegram o lo tenemos en algún bot y sabemos a quién atacaron y en 30 minutos sabe todo LinkedIn que llegó el ataque a tal empresa.
Y hoy día eso es lo que nos está pasando, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si una empresa empieza a mostrar la arquitectura de su modelo? ¿Qué pasa si alguien o algún investigador o algún consultor o alguien que está haciendo desarrollo va y por error muestra o lo muestra público, mira, estoy haciendo esto y todos le dicen, mira qué bonito, sí. Y hay otra persona viendo eso para poderlo atacar, pero también no es atacar a la misma persona o al mismo programa, van a atacar al referente de esa persona. Entonces, por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación, estamos desarrollando una aplicación con parte de mi equipo y hay un desarrollo que nosotros vimos otras soluciones de otras empresas. Y eso es común y es normal. Yo puedo ver una solución de otra empresa. Y en esa solución, yo digo, oye, esta empresa tiene A, esta empresa tiene B, tiene C. Hice el producto perfecto, tomé A, B, C, D, listo, y genero un producto que es el producto D. Pero yo tengo que tener cuidado de no traerme la vulnerabilidad del A, del B y el C. Y ese es el punto, que a veces yo puedo copiar el modelo con la falla. ¿Ya? Tengamos ojo con eso. Segundo, tenemos que verificar el origen de las evidencias, ¿ya? Tenemos que rastrear las fuentes en vez de confiar ciegamente en un resultado. Nosotros tenemos que tener mucho ojo cuando hacemos trabajos consultivos, sobre todo, tenemos que verificar si yo tengo de fuente una IA que me sacó datos o extrajo datos de Internet, el no imaginar tengo que trabajarlo y también lo que tengo que hacer es una revisión de fuentes. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo haga algo puedo generar una tabla, por ejemplo. Genera una tabla con URLs válidas para los elementos que estás integrando en la respuesta. Y es la primera forma de saber si eso imaginó o no imaginó. Tú vas al URL, apretas y dice URL no válida. ¿Por qué? Porque te la inventó. Te inventó una URL, te inventó el resumen, te inventó la referencia para poder cumplirte. Pero no te dice, te mentí para cumplir. Entonces tenemos un tema también de lógica muy importante, ¿ya? Y tenemos la doble verificación independiente donde usemos un sistema con lógica distinta usando una revisión de los veredictos para darlos por definitivos, donde nosotros, si tenemos sistémicamente o estamos desarrollando sistemas, tenemos que generar quizás un análisis independiente que nos diga si, en este caso, cuando nosotros damos un veredicto de que algo es positivo, eso realmente es positivo. Tenemos que tener una segunda lectura. Entonces, hay me acuerdo mucho de una imagen que colocaron hace unos días en las redes sociales, donde colocaban a una persona cuidando un robot y el robot como si fuera un niño y colocaban, eché a todas las personas humanas de la pega, ahora tengo puros bots trabajando, pero ahora tuve que contratar gente para poder controlar al bot. Entonces al final no puedes eliminar al humano de la capa, pero tienes que sistémicamente generar verificación. Si no tienes esa doble verificación, no hay sistema que sea, en este caso, inmune. ¿Ya? Todos los sistemas son falibles. ¿Ya? No existe el sistema infalible. ¿Ya? Entonces ahí yo le coloqué la frase, ninguna defensa es perfecta aún. ¿Ya? Y aquí está uno de los últimos puntos, la transparencia que iba a generar confianza se convirtió en su mayor vulnerabilidad, ¿ya? Nosotros tenemos que entender de que cuando hablemos de arquitectura segura, acá nos vamos a salir un poco de la abstracción de un chatbot o la abstracción de un LLM. Nosotros tenemos que pensar que cuando dividimos una tarea en sus preguntas, nosotros tenemos que nuestro diseño tiene que responder a una, en este caso, forma de operación que pueda resistir este tipo de consulta y este tipo de inyección, ¿ya? Sería una exposición controlada, ¿ya? En donde nosotros tenemos que mostrar los razonamientos al público. Por ejemplo, si vamos a mostrar o presentar una IA, o vamos a presentar un agente o alguna en desarrollo, no podemos revelar los pesos en el caso del sistema de contrapesos para el true o el false, y no podemos mostrar los mapas de decisiones. Es decir, si yo voy a exponer un modelo como para que otros generen, por ejemplo, si hago algo de código abierto y digo, ya, miren, conéctense y desarrollen en base a lo que yo desarrollé, yo no debería liberar esos contrapesos. ¿Ya? Porque si lo libero, el atacante va a tener el pase directo para poder explotar mi arquetipo y mi solución. ¿Ya? Por otra parte, tenemos la procedencia verificable. En este caso, si yo tengo fuentes, yo podría verificarlas. ¿Y cómo lo puedo hacer?
podría ser un pequeño trigger o alguna defensa en el modelo, en que si un usuario va a colocar datos, yo le pueda verificar la fuente, ¿ya? Buscar sistemas de verificación de fuentes o agentes de verificación de fuentes para que lo que se indique sea machado contra alguna fuente válida sobre el mismo tema, ¿ya? Si yo estoy haciendo un agente que trabaja el rubro automotriz, yo podría cargarle todos los datasheets, por ejemplo, de todos los autos y de todas las marcas. Y yo podría tener listado de repuestos, un auto tiene promedio entre 2.000 a 5.000 partes, había algunos que tienen 10.000, y yo podría, en base a eso, decir, ya, si le cargo eso al modelo y alguien me quiere cargar algo malicioso, primero el agente va a verificar la fuente contra esos elementos. Se podría hacer, ¿ya? O sea, podríamos verificar procedencia, ¿ya? La verificación cruzada también es que nosotros podemos tener una verificación de pipeline independiente, ¿ya? O de distintas fuentes antes de coincidir un veredicto. Por ejemplo, cuando se hacen los contrapesos, tener una verificación cruzada significa que si yo tengo 4 elementos a verificar y 3 pesan verdadero y 1 pesa falso, podría yo comprobar el falso versus 1, o sea, si tengo 2 y 2, podría verificar 2 de la izquierda con 2 de la derecha, hago una verificación cruzada y podría ver que hay una inyección, ¿ya? Entonces también se podría hacer esa verificación. Y el monitoreo continuo, ¿se puede hacer como un red team vivo de lo que trae un agente? Sí, se podría generar un agente de monitoreo sobre las consultas y se podría hacer un parsing de las consultas diarias, donde podríamos ver si hay intenciones de, por el tipo de preguntas, escalar el tratar de sacar la información del modelo. Por ejemplo, hubo un desafío en TryHackMe hace muy poquito, no sé cómo, creo que fue cuando fue en el Advent to Cyber en diciembre, cuando cuando hicieron el TryHackMe de Navidad, y había una competencia de quién reventaba el chatbot. Y yo estuve inyectándole al chatbot bastante rato, y en una parte el chatbot me dice, eso es, estás pidiéndome justo los parámetros para poder hacer el ataque, pero yo estoy preparado para ello. Entonces, a mí me daba mucha rabia, estuve como 3 días pegándole hasta que me aburrí, pero obviamente la experiencia fue que tenía el guardrail e incluso en una parte dijo, estás muy cerca o te falta la última parte para pasar, para tomar el chatbot, ¿ya? Entonces nos va a pasar que a veces cuando nosotros estamos inyectando, puede que esté esto preparado, pero también puede que tengas el monitoreo sobre que no va a ser la condición de la respuesta, sino que va a ser una respuesta porque el monitoreo levantó en este caso el guardrail y me dice, y me manda el texto inmediato, oye, estáis tratando de meterte y sé que te estáis metiendo. Tengo tu IP o ya te tengo como monitoreado. Entonces, o se cierra la sesión, ¿ya? Y yo hice unas pruebas también, no puedo decir a las empresas que le hice las pruebas, y efectivamente se podían hacer cosas. Entonces, es muy peligroso esto de como seguir la moda y colocar un chatbot en un portal web que da un servicio, ¿ya? Y ya este es lo último, tiene el dato razonamiento, ¿ya? Y aquí en datos de razonamiento nosotros que tenemos que hablamos de la arquitectura. Cuando una arquitectura es frágil, tenemos pesos, subpreguntas y orden de fuentes visibles, ¿ya? Entonces, en este caso, el atacante no va a tener como un contrapeso, sino que llega, pasa la consulta, se dice sí, verdadero o falso, pasó. No tengo un motor de razonamiento interno o algo que me deje hacer un veredicto sobre un resumen de la consulta, sino que hacen la respuesta sobre la consulta completa. No hay un prefiltro, ¿ya? Entonces eso también nosotros tenemos que trabajarlo de alguna manera, ¿ya? Y también nosotros tenemos que hacer una gestión de la evidencia, ¿ya? Antes de usar un documento, siempre tenemos que saber de dónde viene, cuándo se publicó y si coincide más con algún índice. Entonces nosotros tenemos que, el atacante va a tratar de, en este caso, de tomar varias fuentes independientes a la vez. ¿Para qué? Para, en este caso, que yo no pueda ejecutar un veredicto sobre un documento, o sea, sobre la totalidad, sino que lo que hace es hacer que todo pase a ser un documento único. Si yo fracciono
en este caso en el análisis del parámetro que yo estoy inyectando, ahí yo podría tener un poquito más de control. Pero cuando tengo una consulta única estoy perdido, porque al final voy a dar un veredicto verdadero por un falso, y lo voy a dar sin cuestionar porque no tuve una instancia intermedia. Entonces nosotros tenemos que verificar la reputación de una fuente, no solamente por semántica, ¿ya? Y aquí es cuando un LLM contesta, un chatbot contesta por el segmento de palabras, ¿ya? Entonces, yo entiendo que hablamos mucho de tecnología, pero no hablamos de cómo la tecnología funciona internamente. ¿Ya? Entonces, acá es la estructura del lenguaje o cómo yo coloco las palabras y cómo se van a concatenar. Mediante el algoritmo se va a condicionar su respuesta porque el modelo va a tener preentrenada su respuesta hacia a ese parámetro, ¿ya? Entonces, no es una persona contestando, ¿ya? Entonces, un sistema, si su algoritmo comprende que la respuesta no es, en este caso, yo puedo condicionar que el algoritmo conteste de manera, comillas, errónea, o puedo condicionar que me diga que algo malo es algo bueno. Y con esto termino. Los dos caminos sería, acá hay que entender dentro de los pipelines o cómo podemos trabajar. Dentro de una afirmación, nosotros podemos tener un modelo de descomposición o podemos tener una arquitectura de fuentes distintas en este caso. Y aquí hay que entender de que yo puedo tener una búsqueda de si algo, en este caso, va a tener una descomposición propia o va a tener distintas fuentes y distintas descomposiciones. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el mensaje o en la afirmación yo tengo que ver si coincide A con B, ¿ya? En este caso, si yo divido en 4, tendría A, B, C, D. Tengo que ver que todo converja internamente y es un proceso que el usuario no lo ve, pero la persona que va a tratar de darle la arquitectura a la IA tiene que considerar que a mayor cantidad de parámetros, mayor complejidad, pero a su vez hay un tratamiento a nivel de modelo, hay una capa de abstracción de hardware, tenemos que entender que a mayor cantidad de billones o en este caso en un lenguaje más extenso, de lo que esté precargado, distinto es cómo va a ser su procesamiento. ¿Ya? Entonces yo puedo tener internamente un volumen extenso de datos, pero el cómo los procesos es totalmente, comillas, independiente al segmento del dato en sí. Yo puedo tener, por ejemplo, un modelo de 4 billones, de 7 billones, 14 billones, y así sucesivamente, cuantificado o no, y con algún tipo de mejora o no, pero a las finales, el cómo yo estructuro a la gente va a significar cómo en la llamada a ese modelo vamos a tener estos pipelines y vamos a tener esta pasada de los datos, ¿ya? Entonces, la arquitectura es lo más complejo porque nosotros estaríamos diseñando cómo se consume, en este caso, los parámetros para hacer su proceso posterior. Y eso es lo difícil, ¿ya? Porque fácil es hacer preguntas a una IA. Fácil es conectar, no sé, podemos levantar un Olama server en 5 minutos y estamos conectados con una IA, abrimos una pequeña consola y ya estamos conectados, ya estamos haciendo preguntas. Pero acá estamos diseñando de manera segura para que cuando consuman mi modelo dentro de un programa, nosotros en este caso tengamos una estructura de respuestas, un arbitraje y tengamos los veredictos. Si, por ejemplo, cuando yo coincide el pipeline A con el B, yo podría tener el veredicto confirmado. Si difieren, yo tendría una alerta y ya levanto una revisión humana o una auditoría. Y eso significa detener un proceso, por ejemplo, ¿ya? Y ahí está la fuente, en este caso el estudio de Fan2Fiction, que fueron unas personas de China que están son de diferentes universidades. Este estudio pasó por, ya está para casi, yo diría que está para Q1 este año, ¿ya? Y fue presentado en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta.
Yo te escucho, pero no se te escucha, Matías. Bueno, ahora sí, muchas gracias Andrés por tu presentación. Estuvo súper interesante. Vamos viendo algunas preguntas. Aquí, Boris Cubillo. Dado que ningún sistema es 100% seguro y el prompt injection busca bypassar reglas, ¿cómo definen la frontera exacta entre respuesta creativa y vulnerabilidad explotada a nivel de telemetría? Buena pregunta, pero acá no es telemetría. Porque esa pregunta la está, o sea, si lo hablamos contra un modelo RAG podría ser, pero contra el fan to fiction es contra texto. ¿Qué quiere decir? Que aquí tú no vas a hacer el bypassing como tal, va a ser inyectar el texto dentro del chatbot. ¿Ya? No estamos hablando acá de que, por ejemplo, vas a hacer una inyección de código o vas a tratar de atacar el puerto, por ejemplo, o vas a tratar de tomarte la gente, haciendo un bypassing o tratando de tomar a la gente directamente. No hay, por ejemplo, en este caso, un exploit para tomarte esto y decir, ya, me lo llevé y listo. El problema acá es que tú estás pasando texto válido, ¿ya? Esa es la complejidad de esto. Ahora, la respuesta creativa como tal y la vulnerabilidad explotada depende netamente del desarrollador, porque acá hay un punto. Cuando tú desarrollas un agente y se hacen estas consultas, tú puedes parsear de alguna manera cómo el modelo va a tomar, en este caso, el fenómeno del fan to fiction. Hay modelos que ni siquiera lo consideran. Entonces serían modelos no seguros y lo que tú tendrías que buscar, como más que hablar de una división de frontera, es tendrías que establecer en que aparte de los guardrails que tengas como por definición, tú tengas una habilitación, en este caso, de un agente que te mida semántica, por ejemplo, y que tú tuvieras en el chatbot puesto un agente que esté parseando las consultas y haga como el match o el monitoreo. Esa sería como la idea, pero acá no hay un exploit, por ejemplo, no vas a encontrar, por ejemplo, si lo llamamos ciberseguridad normal, en ciberseguridad yo tengo el meta-exploit, tengo no sé cuántos exploits y la fiesta sigue. Acá no hay un exploit, no hay un meta-exploit tampoco. Es seguridad por diseño dentro de tu arquitectura. Si tu modelo no es seguro de base, las consultas van a ser inseguras. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Esteban B8, consulta, partir la información en 3 o N subconsultas me da más oportunidad de inyección en vez de una. ¿No estás aumentando la superficie de ataque en lugar de reducirla? Muchas gracias por tu pregunta, Esteban. Sí, muy buena pregunta. De hecho, sí se aumenta la superficie, pero no es que sea menos seguro, sino que tú lo que vas a hacer es vas a tener una dinámica de mejora para que los veredictos no sean de alguna manera bypasables rápido. Si tú me haces una sola consulta y me colocas una sola frase, o me dices, me colocas en una receta o en un cuento, me dices, para saltarte mi sistema, yo te lo acepto de una porque me engañaste la primera. No, esto pasa directo. Piensa tú que es una consulta que va a pasar con afirmaciones a un sistema que después va a responder como tú quieras. En cambio, el subdividir es como el divide y vencerá. Es un poco eso. Tú al subdividir vas a tener que generar contrapeso, ¿ya? Y eso es lo que tienes como sistémicamente a nivel de arquitectura. Pero sí, efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista de ofensivo, se ampliaría un poco la superficie. Pero ahí, obviamente, tú puedes considerar salvaguardas como, si estás en un modelo agentico, poner agentes para también hacer este parseo. Pero ojo que el modelo es una cosa, trabajar con los agentes y estar dentro de una MSP o de otro sistema es otro muy distinto. Ok, muchas gracias. A ver si es que hay más preguntas. Boris de nuevo pregunta, hola, soy estudiante de ciberseguridad y quiero especializarme en Red Team. Con tus 15 años de experiencia, ¿qué habilidad o mentalidad clave me recomiendas cultivar hoy para destacar en Red Teaming? Ya, súper buena pregunta, pero se aleja un poquito el tema, pero sí, mira, para Red Team, a ver, yo siempre cuento para Red Team, hay un video muy bonito de cuando atacan una planta de energía.
y entran los red teamers y se saltan las rejas, rompen todo y se llevan todo para la casa y hasta tomar un café, creo. Resulta que eso es el red team. Lamentablemente hoy día el red team no se conoce mucho en Chile, se entiende, hoy día lo que más se hace en Chile es blue team, lo que más va a ver es defensivo, no ofensivo, y el purple team, que ya viene como el mix entre las dos, también se ve poco, ¿ya? Porque Purple Team también es una cultura cuando tú ya tienes defensivo y ofensivo, en este caso bien tratado. Red Team se puede hacer en Chile, sí, pero es un grupo muy pequeño, y a nivel mercado yo te recomiendo que Red Team quizás no es la especialización que todos quisieran. ¿Por qué? Porque es muy de nicho y hay muy pocas plazas de trabajo. Entonces terminas al final como independiente, porque no tienes que hacerte el espacio. Ya es lo mismo que forense. Mucha gente, en este caso en forense, tiene como problemáticas porque hay pocos juicios, hay pocos casos, tienen que habilitarse en el Poder Judicial, hay todo un tema también, y hay lugares en que cuesta más entrar, ¿ya? Pero si quieres ir por ahí, como te digo, se puede, pero cuesta, ¿ya? ¿Cómo se detienen estos ataques actualmente? Sí, creo que lo expliqué, pero lo más importante es que nosotros trabajemos los modelos de manera segura. Primero, tener una arquitectura sobre el modelo. Si mi modelo no es seguro, por arquitectura, por diseño, busco un modelo que sea seguro, porque tienes un problema de definición de base. No vas a mejorar un modelo porque, recuerden, ustedes pueden crear su propia IA o su propio LLM, lo van a hacer, pero la curva de aprendizaje es bastante larga, no vamos a aprender en 6 meses lo que se aprende en 5 años. Lleva esto una delantera muy importante, pero sí lo que yo recomiendo es, si vas a partir de cero, lo más importante es tomar un modelo que tenga seguridad, pero por diseño. Ya, ¿qué reseña tienen acá, Mike? Firewall for AI, si lo han probado, utilizado y confían en este momento, ya que la AI va a... Ya, ahí, mira, Juárez, si bien es cierto, yo soy agnóstico de marcas, te puedo hablar de muchas marcas, pero en general, a todo lo que le coloquen ahí, lo que hace la IA no hace IA como tal. Lo que tú agregas es un agente al firewall o al Next Generation Firewall, o lo agregas a un Web Application Firewall, y al agregar esta inteligencia, lo que tú estás haciendo es un parsing por IOA o indicador de comportamiento, en donde tú vas a ver que si viene una IP, va a ser esta inteligencia amenazas automatizada y no dependes de un analista. No necesitas un N1 o un N2, sino que cuando te llega el ataque, lo revisa y el agente mismo dice, es una IP maliciosa, si qué scoring tiene, y de inmediato, en milisegundos, te la corta. Si la IP tiene una marca negativa, ni siquiera te hace la consulta. Pero si llega una consulta válida dentro del firewall, lo que va a hacer en este caso es, por indicador de comportamiento, va a ver que hay un CMD o un PowerShell, me va a llamar a alguna ejecución y ahí lo corta. Porque va a decir, oye, PowerShell más tratar de ejecutar una DL o bajar algo, lo corta al tiro. Eso es lo que hace. Así que depende de la marca, pero casi todas hacen lo mismo, ¿ya? CrowdStrike también tiene lo mismo, entre otras. Ya, el sellado de pronto se puede llegar a inventar. Sellado. Esa persona, si es que no me equivoco, recién estaba hablando sobre si un modelo podía llegar a inventar un cifrado. A ver, si tú a un modelo le dices, hazme un cifrado, podría hacerlo, pero el tema es que el modelo tiene que tener la capacidad para hacerlo. Ahora, por ejemplo, te pongo un caso. Si tú usas Claude como usuario normal y te pones a hacer Claude y tomas las tareas, no es lo mismo que usar Claude Code, que Claude Code es para codear. Entonces tú ya vienes el modelo preentrenado, ya tiene el Python, el Java, tiene cargado librerías y de todo lo que tú quieras. Entonces después tú te llevas ese agente y lo conectas, no sé, por ejemplo, lo puedes conectar al Visual Studio, a lo que tú quieras, y ahí tú empiezas a construir. Pero no, el modelo per se no es que traiga todo, ¿ya? Entonces el sellado del prompt como tal, no es que... hay modelos que vienen, quizás va por allá la pregunta, hay modelos que vienen capados, que son modelos que por definición no pueden hacer ciertas cosas. Yo lo he visto un poco y se ha conversado mucho en la comunidad, que hay modelos que no te dejan hacer ciertas cosas, ¿ya? Cuando salió el modelo ahora del Sol, por ejemplo, que dejó la escoba porque fue como muy potente cuando salió, lo mismo que cuando salió el Fable 5, mucho hype con Fable 5 y después lo cortaron, ¿ya? Porque al final excedió las capacidades o lo soltaron mucho y ahora salió la versión, pero está como capado.
¿sí? Se puede dar algún tipo de proteger asistentes como Hermes, OpenCloud, Cloud de Desktop. Ya, mira, yo creo que ahí, Philip, lo más importante es a nivel de agente, el tip que yo les puedo dar. Uno, el primer tip, la seguridad en el sistema donde yo corro en la agente. Si yo tengo el firmware desactualizado, si estoy operando en un equipo chico, en un NUC, en una PAI, en lo que sea, yo eso lo tengo que tener con su firmware al día. Eso es lo primero. Segundo, la capa que yo tengo hacia Internet, yo no tengo que exponer mi IP pública tan fácil. Y si la voy a exponer, tengo que tener un firewall o algo entre medio que me haga una línea de defensa. Si yo expongo mi OpenCloud a Internet, por ejemplo, si yo me meto a Shodan, voy a encontrar un montón de OpenCloud abiertos. Pasó un tiempo que estuvo muy fácil el ataque de robo de token por lo mismo, porque exponen, cuando van a pedir a Internet cosas, no generan un canal seguro para hacer la petición. Al no hacer la petición segura, significa que yo genero un parámetro de restricción en la aplicación antes de ir a consumir Internet. Tengo que hacerlo. Si no hago ese diseño de seguridad, quedo expuesto uno a uno a Internet. Yo en Shodan hice una prueba el otro día con mis alumnos y estuvimos buscando OpenCloud abierto y nos encontramos con algunos honeypot ahí que se hacían pasar por Hermes o se hacían pasar por OpenCloud, pero son personas que están obviamente con su línea de defensa, pero lo tienen ahí falso y está ahí, ¿ya? Pero tengan mucho cuidado con eso, pero primero es sistema y después es la gente como tal. Siempre hardware y software, no solo software, ¿ya? No sé si te queda alguna consulta por ahí. No, creo que ahí estamos. Ya, súper. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Muy interesante, muy reveladora, y te damos las gracias en nombre de Comunidad IALATAM por haberte presentado este día con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. No hay ningún problema. Ahora vamos a pasar a vamos a presentar un videito y ya empezaremos con nuestra siguiente presentación. Adelante.